Entonces, básicamente lo que voy a hablar hoy día es de la parte productiva, más que de la parte social. Ahora, si ustedes me dijeran, mira, tiene 10 minutos, solo pueden mostrar un solo gráfico, cuénteme qué ha sido Chile en los últimos 50, 60, 70 años. Yo escogería este gráfico. ¿Qué es lo que es este gráfico? Este gráfico básicamente nos dice, hoy día en el mundo hay una frontera productiva, llamémoslo Estados Unidos, puede ser Alemania, Japón, la suma de los tres, hay una frontera productiva, o sea, hoy día hay trabajadores igual que ustedes en otras partes del mundo, que su productividad promedia es lo que es. Y entonces lo que nos interesa a nosotros es ver a qué distancia estamos nosotros de esa brecha productiva. ¿Okay? Y todo el sentido del desarrollo económico, todo el sentido del avanzar, es básicamente ir cerrando esa brecha productiva, irnos acercando a esa frontera productiva. Por supuesto, esto es promedio. Promedios son siempre complicados porque, si bien es un muy buen indicador, hay mucha diversidad en el promedio. Es como decir, la edad mediana de aquí es 50 años. Eso no significa que no haya un viejo como yo 70, haya gente de 30, y así sucesivamente. Señorita muy joven, que haya una cosa muy variada en la... Pero el promedio nos da un indicador interesante del conjunto. Y la línea roja es básicamente cómo nos hemos ido moviendo respecto de esta frontera productiva que es Estados Unidos. Y lo que nos dice básicamente es que el año 50, el productor medio chileno, el trabajador medio chileno, tenía una productividad que era más o menos el 42-43% de la productividad de un trabajador o trabajadora norteamericano en ese minuto. Y la característica básica es que hoy día estamos en el 45%. O sea, en estos, ¿cuántos? 60 y... estamos casi a los 70 años, hemos avanzado 2-3 puntos porcentuales. O sea, esto es algo que claramente, visto de donde se vea, es un desastre. Excepto que el resto de América Latina está peor. Eso es como la excusa típica, o sea, uno habla con quien habla. Yo presento estas cosas donde la presente. Siempre sé, sí, pero Brasil está peor. Argentina, México, está claro, es cierto. Pero el mal de muchos es lo único que nos interesa. O sea, el punto es que realmente, desde esta perspectiva de cerrar brechas, tanto en el modelo anterior, del sustitutivo, como el modelo neoliberal que partió ahí más o menos a principios de los 70, no hemos realmente avanzado en brecha productiva. Eso no significa que no haya pasado nada, pero lo que ha pasado al ritmo que ha pasado en la economía norteamericana. Por lo tanto, la brecha en sí de productividad de trabajador por medio chileno respecto del americano sigue exactamente igual. La segunda característica de la economía nuestra, y el resto de América Latina igual, pero no de otras partes del mundo, es que no solamente no hemos avanzado, sino que la cosa cíclica es increíble. O sea, ciclo que hay en el mundo, lo agarramos. Es como andar con un auto en una calle llena de hoyos y no hay hoyo que no nos metamos. O sea, eso tiene mucho que ver y nos debería hacer pensar sobre política económica. Realmente lo que uno necesita un banco central como el que tenemos en Chile, entre comillas independiente, que tenga un tipo de cambio libre, que llega a 700 un día, al día siguiente está a 650, ahora está a 670 y mañana puede estar a 600. Si yo quiero hacer una inversión, a lo mejor si el tipo de cambio es 750 rentable, si el tipo de cambio es 600 yo quiebro, ¿la voy a hacer? O sea, esa inestabilidad de tipo de cambio, la inestabilidad de tasa de interés, el hecho que no haya política industrial, el hecho que no haya política comercial, o sea, lo que aquí sale, yo creo que en forma absolutamente clara, como les decía, es la necesidad de una reingeniería. Porque no solo no hemos avanzado
respecto de la frontera productiva, sino nos hemos ido moviendo al mismo ritmo, sino que miren ese bache ahí. Como ustedes saben, la crisis del 82 le pegó a Chile más fuerte que a cualquier país del mundo. En 6 trimestres, o sea, año y medio, el PIB chileno cayó 20 puntos porcentuales, 20. La pobreza subió a 50%, el desempleo subió a 30%. O sea, la crisis del 82 no hubo país en América Latina, en el Asia o en el África que le pegó tan fuerte como nos pegó a nosotros. O sea, mostró toda la debilidad que tenía el modelo de los Chicago Boys desde la 74, 75 hasta el 82. Nos pilló más endeudados que ningún otro país, nos pilló con más fragilidad económica que ningún otro país. Y eso nos ayuda también a entender el gran crecimiento de finales de los 80 y de los 90. Y que el gran crecimiento de, los 80 de finales de los 80 y 90 es básicamente la rapidez con la que nos paramos. Y eso es una de las características de Chile que no tiene el resto de América Latina. Es como esos monos porfiados que uno les pega y se cae, pero se levanta al tiro. O sea, la economía chilena, si bien se cae muy fuerte en cuanta crisis y cuántos ciclos hay en el mundo, tiene la capacidad de recuperarse rápido. Y eso es lo que nos diferencia al resto de América Latina. La única razón por la que Chile, vamos a ver en el gráfico siguiente que es evidente, estamos mejor que el resto de América Latina, es porque el resto de América Latina, cuando un ciclo le pega mal y se cae, les cuesta mucho volverse a parar. Mientras en el caso nuestro, miren la velocidad con que nos paramos. Y durante esa recuperación íbamos cerrando brechas al mismo ritmo de Corea. El crecimiento de la productividad, cómo nos íbamos acercando a la frontera productiva durante el periodo ese de los fines 80, 90, era la misma velocidad de Corea. Pero la gran pregunta que yo he hecho 1000 veces en todos los foros, y no hay un economista que me haya sido capaz de responder en Chile: ¿qué nos pasó a finales de los 90? ¿Por qué esa velocidad con la que veníamos creciendo, esa velocidad con la que veníamos cerrando brechas, el año 98, 99, se nos acabó el oxígeno? Y se nos acabó el oxígeno. Llegamos a la misma tendencia histórica que teníamos y de ahí para adelante ha sido básicamente, es el superciclo. Miren, ahí hay que mirarlo con lupa y esa pequeña cerradita de brecha que duró apenas 3-4 años y ahora estamos de vuelta. Entonces, básicamente, si seguimos así, nos va a tomar más de 2 milenios llegar al nivel de productividad de Estados Unidos. Más de 2 milenios a este ritmo. Que en los 60, casi 70 años, hemos cerrado apenas 2-3 puntos porcentuales. Por supuesto, hay diversidad de sectores, vamos a verlo en un minuto. Ahora, el punto es que miren los países asiáticos, miren Corea. O sea, yo por nada, que llevo literalmente 25 años o casi 30 estudiando el Asia. ¿Cómo es que los países emergentes asiáticos, primero, son capaces de cerrar brecha a la velocidad que la ha cerrado Corea? Imagínense, partió el 10%, cuando nosotros ya estamos en el 42%. El productor promedio coreano tenía apenas 10% de la productividad del norteamericano. Y miren cómo ha ido cerrando brecha, pero lo interesante, no solo la velocidad, sino la estabilidad de esa velocidad. Y no es que Corea no tenga crisis financiera, el 97 tuvo una media crisis financiera, pero hay que mirarla con lupa, ahí está, hay que literalmente mirarla con lupa. Entonces, básicamente, lo que los economistas hablamos mucho, ustedes capaz, lo más probable es que hayan escuchado, lo que se llama la famosa trampa del ingreso medio. En el sentido de que si uno mira, ponen un gráfico, todos los países del mundo, ingresos por habitante. Hay un medio choclón de países, de ingreso bajo, ingreso medio y medio alto. Ahí hay un choclón de países. Después, que va más o menos entre los $1000 por habitante
y los 15.000. Chile está por el 13 y los 15. Chile va como adelante de ese pelotón. Y después hay un espacio de unos $20.000 en que no encuentra a ni un país. La excepción está Corea saliéndose ya hacia los países altos, Grecia que viene de vuelta, que eran los países de ingresos altos y ahora se viene de vuelta, y hay un par de países de Europa Oriental que todavía están ahí. Y después de esa brecha, después de ese espacio donde no hay ningún país, pasamos los $50.000 por habitante y encontramos otro grupo de países que son los desarrollados. Entonces la brecha del ingreso medio es básicamente lo que nos pasa en Chile. O sea, perdón, la trampa al ingreso medio es lo que nos pasa en Chile, que es como un techo de vidrio, en que nos íbamos pegando en Chile y no hemos logrado romper ese techo de vidrio para seguir para arriba. Mientras que Corea, mire cómo lo rompió y mire cómo siguió para y cerró brecha. El punto es que a qué se debe esa trampa del ingreso medio y qué es lo que hay que hacer para romperla. Vamos a verlo 2 o 3 veces en el camino, pero así para decirlo en resumen rápido. La trampa del ingreso medio es que cuando llegamos a los niveles de ingreso que tenemos nosotros, para dar el paso siguiente, ese paso siguiente no lo va a dar el mercado, entre comillas. Ese paso siguiente no va a pasar por sí. No va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, no va a ser por obra y gracia de la mano invisible del mercado, no va a ser porque simplemente los incentivos que existen hagan que se pase algo. Para darle un ejemplo obvio, de pasar del concentrado a lo mejor a fundición, pero del fundición al alambrón, y el alambrón a la cañería, al alambre nu, o sea, los grandes saltos que hay que ir dando, alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que pegar el empujón, alguien tiene que diseñar política, alguien tiene que hacer algo para que esos cambios pasen. Ningún país del mundo ha roto esa trampa del ingreso medio y ha pasado a ser desarrollado simplemente por el sentido de mercado, simplemente porque hacer lo mismo pero mejor, que es un poco lo que pasa en Chile. Si uno mira los últimos 30 años, lo único que ha pasado en Chile es que se siguen haciendo las mismas cosas, pero muchas de esas se hacen mejor. Pero el sector exportador chileno, si usted lo mire, compara con 30 años atrás, es prácticamente idéntico. Concentrado de cobre, astilla de madera y salmón de 3 kilos. O sea, seguimos, claro, y hay diversificación horizontal. Se van agregando más y más frutas, más y más verduras, más y más productos extractivos. Pero si usted mira el sector exportador chileno, prácticamente no hay un producto que se exporte que no tenga el mínimo cantidad de procesamiento necesario para exportar. El cobre no se puede exportar a menos que sea el menos concentrado. El árbol no se puede exportar al menos que sea astilla, y así sucesivamente. Pero ahí nos quedamos, no pasamos al siguiente. Y esa es la trampa del ingreso medio. Y eso es lo que mis colegas economistas y de muchos colores políticos, no solo de derecha, y ciertamente los empresarios, estamos ahí en un punto en que si no hacemos nada, vamos a seguir dando bote, a un nivel de brecha de 45%, que tampoco es tan terrible, pero que claramente no vamos a romper el tejado de vidrio. Y en ese sentido, lo que es interesante es que los países de América Latina no es que no sean capaces de crecer. Si uno mira cada país de América Latina, prácticamente todos, hay al menos un periodo en el cual crecieron a las tasas asiáticas. Y en el caso chileno, claramente, fines de los 80-90. En el caso brasilero, 60-70. Mexicano, 60-70. Argentina, un poco en los 90 y un poco en los 2000. Perú, un poco en los 90, un poco en los 2000. Pero no hay un país de América Latina, no hay uno, ni la excepción, y nosotros no somos la excepción, que haya sido capaz de continuar con ese crecimiento en el tiempo. A diferencia de, por supuesto, los países asiáticos. O sea, para mí, el país asiático es corredor de maratón. Nosotros somos corredores de media distancia.
¿Ah? Como esos corredores que llegan a los 1500 metros y se le acabó el oxígeno. Y eso fue lo que nos pasó acá. Literalmente eso nos acabó el oxígeno. Después de haber crecido, digamos, un periodo de 12 años, no fue tan corto, llegamos a un punto que literalmente a la economía se le acabó el oxígeno. La tasa de inversión cayeron, la tasa de crecimiento de la productividad cayó, la poca diversificación económica que había se estancó. O sea, lo que no somos en América Latina capaces es de... No es que no seamos capaces de crecer. Y eso es re importante acordarse. No es que no seamos capaces de crecer. Lo que no somos capaces es de sostener ese crecimiento en el tiempo. Y ese es el gran secreto asiático. Y el secreto asiático, que no es tan secreto, es que cuando llegan a esas trampas como el ingreso medio, el Estado fuerte, cambian de política, hacen la reingeniería de política. En el caso chileno, por ejemplo, sería un royalty diferenciado. Imagínense si se le cobrara 40% al concentrado, 20% al fundido y 0 al alambrón. O sea, el hacer el tipo de políticas que fuerce a dar el paso siguiente. Y si no se fuerza el paso siguiente, vamos a seguir dando vueltas en la misma cosa. Ahora miren el resto de América Latina, miren Argentina. El año 80 Argentina tenía una productividad que era el 60% de la de Estados Unidos. Miren dónde va ahora. Miren a Brasil. Miren a México. O sea, básicamente están peor que nosotros. Porque nosotros por lo menos, o sea, cada vez que caíamos volvíamos al nivel que estábamos y ahí nos quedamos. Ellos, cuando ellos cayeron fuerte en el 80, ninguno de esos ha recuperado el nivel de los 80. O sea, lo específico nuestro es el mono porfiado que se levanta rápido. Pero el mono porfiado también que se cae. Si es el punto, se cae y se levanta, se cae y se levanta. Y el punto que, miren los países asiáticos, miren Hong Kong. Hoy día tiene una tasa de productividad que es mayor que la de Estados Unidos. 35%, un tercio más alta que la americana. Miren dónde partió, igual que nosotros en el 50, en el 40, y hoy día pasó a Estados Unidos para arriba. Miren Singapur, independencia el 65, se independizaron de los ingleses. De los ingleses el 64 y del resto Malasia el 65. Hoy día está en el 117. O sea, Singapur hizo en 50 años lo que nosotros a este paso no vamos a morar más de 2 milenios. Y ellos, créanme, son igual que nosotros. O sea, no es que tengan alguna característica distinta, pero Singapur quiere ser el país más derecha del mundo. Su gran recurso natural es el puerto más grande del mundo. Por eso existe Singapur, porque esa área es un área de mucha tormenta, mucho tifón. Entonces los ingleses buscaron cuál era la situación geográfica mejor para tener un puerto, y es Singapur, porque existen unas islas fuera que le tapan todas las marejadas fuertes. Ahora, ¿usted cree que algún Singapur, o sea, si el primer ministro de Singapur lo trae a Chile, está a la derecha de la UDI? ¿Pero usted cree que a alguien en Singapur se le ocurrió privatizar el puerto? Pero, o sea, serán de derecha, pero no tontos. O sea, eso le da el 40% del ingreso público. Eso le permite que el 80% de la tierra en Singapur sea pública. Eso le significa toda la educación y salud de las mejores del mundo. O sea, ¿usted cree que a alguien se le pasó por la mente privatizar ese puerto? Y hoy día es el puerto más eficiente del mundo y compite con Shanghái. Uno es el más grande en tonelaje y Singapur es el más grande en valor. El puerto más grande del mundo. Pero usted cree que los asiáticos, lo que pasa es que una de las partes del secreto asiático, el pragmatismo en lo económico, el pragmatismo. O sea, allá no se toman medidas de política económica con el fundamentalismo ideológico. Allá se toman con el pragmatismo del desarrollo nacional. Y en ese sentido es algo que tenemos mucho que aprender. Y lo mismo Taiwán. Mire, Taiwán partió cuando nosotros teníamos el 40, Taiwán y Corea estaban en el 10. Y hoy día Taiwán va en el 82, ahí ya está llegando a Estados Unidos. Y Corea ahí está en el 60 y tanto. Igual Malasia ha crecido
En la época de la independencia un 20 y tanto, hoy día va en el 50. Y por supuesto China e India con motor a chorro para arriba. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Allá hay países ricos en materia prima como nosotros. Allá hay países que son pobres en materia prima. Hay una diversidad grande, pero a todos les va bien. Ahora, una de las cosas fundamentales es ese pragmatismo en política económica, a diferencia de Chile. A diferencia de Chile, que aquí se hace política económica con la ideología. ¿Usted cree que alguien realmente piensa que este famoso tratado del Transpacífico están a punto de firmar, de aprobar el Congreso? Primero, no es un tratado comercial, como le han contado todo el mundo, es solamente un tratado de protección a las corporaciones que va a hacer todos los cambios que necesitamos más difíciles. ¿A ustedes se le ocurre que cuando Malasia lo firma, Malasia tiene 50 excepciones en el tratado? Y solo ahí lo va a firmar. ¿Usted cree que Chile pidió alguna? ¿Una excepción, algún tipo de...? Ninguna. El que le pusieron adelante lo firma, feliz de la vida. O sea, es ese pragmatismo en materia económica lo que es importante. Ahora, el desastre de América Latina ya no tiene nombre. O sea, el resto de América Latina ya no tiene nombre. O sea, y acuérdense que ellos aplicaron las mismas políticas económicas que aplicamos nosotros. O sea, lo que pasa es que la hicieron incluso peor que la que se hizo en Chile. Miren, esto es el PIB por habitante de Brasil y el PIB por habitante de la India. Miren cómo en el periodo de los 60 y 70 Brasil se arrancaba a la India. Partió con 11 a 12 veces más ingresos, un PIB por habitante 11, 12 veces más alto que el de la India y llegó a casi 21. Miren dónde va hoy día, 5. Brasil exporta 75% o el 70%, bueno, varía según pero más o menos 2/3 del comercio mundial del mundo de Brasil es hierro. O sea, el 2/3 del hierro que se comercia en el mundo viene de Brasil, pero solo el 2% al acero. El 2% al acero. India al revés. Exporta casi nada de hierro y el gran productor mundial después de China, el gran productor mundial de acero. Es que India puede producir acero a nivel competitivo internacional, un país que todavía está mucho más atrasado que Brasil, y Brasil no puede. O sea, pero mire la caída. O sea, entonces el punto es que ver que nuestros vecinos están peor, si eso pasa a ser justificativo de que nos vaya mal, yo creo que ahí sí que estamos sonados. O sea, que el resto de América Latina haga las cosas peor, ese problema del resto de América Latina no es de nosotros. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender del Asia, aprender su pragmatismo, aprender que para romper trampas del ingreso medio, para romper tejados de vidrio, se necesita una política pública, se necesita una reingeniería. Si vamos a industrializar el cobre, si vamos a industrializar la madera, si vamos a industrializar el agro, si vamos a industrializar nuestro sector exportador, se necesita una política pública que coordine de un tipo de cambio estable, competitivo, como tienen los asiáticos, no este tipo de cambio que salta de la forma que salta, y el peor de ese sentido es la inversión. Nuestras instituciones públicas eunucas que son incapaces de hacer nada. De que en el fondo, puro bla bla, y al final no hay política industrial, no hay política comercial. O sea, vamos a seguir así, no vamos a hacer el desastre de América Latina, pero vamos a seguir dando bote en el mismo lugar. Básicamente 3 ideas que quiero enfatizar. La primera viene del famoso Darwin, de Cambridge, por supuesto, de donde más va a ser el gran biólogo, y él siempre insistía, mire, si las especies en la naturaleza y también en las sociedades, las que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes. Esos son los soberbios, esos son los que se creen. Los que son capaces de sobrevivir y triunfar son los capaces de adaptarse al cambio. Y no hay nada más cierto en la economía que eso. O sea, al fondo, las economías que se han
desarrollado. Y el gran secreto del Asia de crecer a las tasas que crecen es porque son capaces de irse adaptando al cambio tecnológico. Por supuesto, si uno vive en Corea y tiene toda la producción que tienen las corporaciones Corea, de la Samsung, la LG y todo, y le sale el monstruo de China, obvio que tienen que adaptarse. Y la única forma que se adaptó Corea fue avanzar tan rápido tecnológicamente que hoy día China le quitó el tipo de productos que hacía Corea hace 20 años, y la única forma entonces Corea tiene que ir adelante. Y hoy día Samsung, la empresa coreana más grande, acaba de publicar un plan de inversión de 160.000 millones de dólares para los próximos 3 años. 160.000 millones de dólares para avanzar muy fuerte en la robótica, en la inteligencia artificial y en la biofarmacéutica. Cosa que cuando China le empieza a quitar los chips, las memorias de computador, o sea, cuando China le quite lo que tiene ahora, y mucho la automotriz, ellos van a estar en el motor eléctrico, ellos van a estar, o sea, para ir por supuesto, hay que irse adaptando al cambio. Y en el caso nuestro, lo característico de nuestra economía es el ostracismo. Si usted mira nuestro sector exportador, es idéntico al que había 30 años, 40 años atrás. Lo único que hay es más productos, los arándanos, el aceite de oliva, se van agregando horizontalmente. Pero dígame si hay un producto exportador que se ha ido diversificando hacia arriba, agregando valor. Hoy día Chile debería ser gran productor mundial del aprensado, que se llama el MDF, que astilla aprensada con un poquito de cola, que es la base del 70-80% de los muebles del mundo. No, cuando el mate llegó cuando la papelera topó fondo en astilla de madera, ¿qué hicieron? Se fueron a hacer astilla de madera argentina. Y cuando topó fondo a hacer celulosa de tercera, que es la celulosa papel de diario, ¿qué hizo? Se fue a hacer celulosa papel de diario a Brasil. Y cuando el Luxor topó fondo en otras cosas, ¿qué hizo? Se puso a comprar estaciones de servicio en Argentina. ¿Usted cree que alguna corporación coreana o taiwanesa va a hacer eso? O sea, le tienen una aversión, una alergia a todo lo que sea diversificación vertical hacia arriba. O sea, la idea es que el Luxor va a llegar a producir 1 millón de toneladas de cobre y no va a tener una fundición. Pero es que eso es algo que no tiene sentido incluso de los intereses de esa corporación. Pero por supuesto, cuando se puede ganar tan fácil en la parte extractiva y cuando se puede hacer en el casino financiero ni el resto, claro, ahí entonces prefieren lo otro. En el Asia, por supuesto, a lo mejor también lo preferirían, es que la diferencia es que no los dejan. Cuando en India la Tata y el Mittal, las dos grandes industrias del acero, producían hierro y exportaban hierro vuelto loco, le dijeron, bueno, se acabó el cuentecito. Ahora se prohíbe la exportación de hierro. Si usted quiere exportar hierro, lo exporta como acero. Política industrial muy simple. ¿Qué hizo Indonesia hace 5 años? Lo mismo. Se prohíbe la exportación de productos primarios sin procesar. En la India se prohibió la exportación de acero. Si quiere exportar acero, lo hace si quiere exportar hierro, lo hace de acero. Y para exportar acero y competir con los chinos hay que hacerlo bien, porque nadie le va a comprar acero segunda. Entonces la Mittal y la Tata salieron a Europa y se compraron grandes acerías de Europa y se llevaron toda la tecnología a la India. Y hoy día India compite con China en el mundo del acero. Brasil exporta 2% del acero mundial. 2%. El país más rico, igual que nosotros. O sea, la idea es que no se exporte Entonces, en el fondo, la trampa del ingreso medio, imagínense como han visto en la televisión, como una carrera maratón, en que va el pelotón todos juntos, y se arrancaron 30 adelante, van a 2-3 kilómetros adelante, y en el medio no hay nadie. Nosotros en el pelotón grande de los que van, o sea, no van a ganar, por supuesto, pero van a llegar a la meta, pero en ese pelotón Chile va a la cabeza. Pero ahí hay 2-3 kilómetros, no hay un corredor,
y adelante va el pelotón de los 30, en maratón hoy día son todos de Kenia y de Eritrea, pero imagínense, ahí adelante van los desarrollados, y al medio no hay nadie. Esa es la trampa del ingreso medio, es que estamos ahí en el tejado de vidrio, y ese tejado de vidrio nadie lo ha roto y he pasado si no sea por políticas públicas. Y ahí eso es lo que... El punto tercero es que si hay que aprender de algo del Asia, una cosa que a mí nunca he entendido, y eso lo peleamos con mis colegas economistas, son más porfiados que él. Aquí en Chile, alguien dice, quiere decir, un modelo de educación, Finlandia. El modelo de procesamiento mineral, Australia. El modelo de agroindustria, Nueva Zelanda. Mientras más rusiecito y de más ojos azules, ahí tenemos mucho que aprender. Pero estos chinitos, de eso no. Excepto que esos son los que crecen, esos son los que países parecidos a los nuestros que nos van dejando atrás. Ahí hay que ver cómo se hace la absorción tecnológica. Porque, por supuesto, para el tipo de producto que nosotros necesitamos diversificarnos, no es tanta la tecnología que hay que crear, hay que ser capaces de absorber tecnología. Acuérdense, los más viejos se acordarán cómo nació la industria del salmón. Por una vez el Estado se puso las pilas y coordinó todas las inversiones necesarias para crear la salmonera. Porque de a una no se podían crear. Se necesitaba toda una masa crítica, y ahí el Estado se puso las pilas, trajo la tecnología de Noruega, y partió. Eso es lo que hay que hacer, esa coordinación pública, privada, grande. Y la otra cosa es lo básico, a las corporaciones. No tengo ningún problema de que ganen plata, pero tienen que ganar plata haciendo algo útil, ¿no es cierto? Y esa cosa es lo fundamental. Ahora, miremos, como les decía, hay tanta variedad en el promedio, que miremos por sector. Comparemos Chile con Corea. Acuérdense que Chile con Corea, de donde partimos, la gran diferencia del cerrar de brecha. Entonces veamos, dónde está el secreto. Veamos por qué Corea puede cerrar brecha de la forma que lo hace y nosotros pareciéramos que no. Desgraciadamente, Corea no tiene minería, la tuvo, así un poco de hierro, pero ya se lo exportó todo. Pero después vamos a comparar con Estados Unidos y ahí está la minería. Pero mire la agricultura, mire los servicios. Básicamente lo que hago en este gráfico, en el año 80, cualquiera haya sido la productividad, por ejemplo, en agricultura en Corea, y cualquiera haya sido la chilena, está lo mismo. Esa diferencia le llamo 1 o 100. Entonces, si el gráfico sube arriba, quiere decir que Chile, la productividad en Chile crece más rápido que Corea. Chile se le va arrancando. Y si el gráfico está abajo, significa que Chile se va quedando atrás respecto a Corea. Y miramos la agricultura y estamos, del 80 hasta hoy día, estamos casi igual en productividad agrícola. Si miramos los servicios, claro, es compartido fútbol, perder 1-0. Y si miramos la construcción también, un poquito atrás, y si miramos las finanzas, están ahí. Todos los sectores productivos. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren al azul la manufactura. Hoy día el trabajador promedio de manufactura en Corea produce 5 veces más la diferencia que lo que había en el 80. 5 veces más. O sea, aquí lo obvio que se pasó es que se olvidó de la manufactura, se abandonó la manufactura y nos dedicamos a lo extractivo y a los servicios. Creamos una economía dual como esta, vamos a ver un segundo, con un sector como el de ustedes, con productividad altísima al lado de manufactura, al lado de servicios, al lado de agricultura, al lado de construcción, con productividad mínima. Básicamente, lo que aquí se abandonó fue la manufactura. El problema es que hoy día hacer manufactura en el mundo no es fácil, no es broma, no es hacer cualquier cosa como era antes. Los viejos se acordarán como yo que en los 60 Chile hacía de todo.
desde autos hasta textiles. Hoy día no, hoy día es una economía de nichos. La economía internacional es una economía de nichos. Y el nuestro es el procesamiento de las materias primas. Ese es nuestro nicho manufacturero. No vamos a hacer textiles y competir con Bangladesh porque no nos va a ir muy bien. Pero en industrializar el cobre, el acerrín, el agro, ahí sí que esos son nuestros nichos. Ahora, y algo se ha avanzado, o sea, en el sentido de productividad, no de lo otro. Miren aquí las brechas productivas ahora por sector con Estados Unidos, con la frontera. Ahí tienen minería. ¿Cuál ha sido lo que ha pasado en Chile? Y ahora se ve muy bien el dinamismo en los 90, aparece otra vez muy claro. Si miramos manufactura, otra vez el último, el más rezagado. Y eso que la manufactura en Estados Unidos también ha sufrido enormemente. Estados Unidos ha perdido 10 millones de trabajadores en manufactura, del 80 hasta hoy día. 10 millones de trabajadores que trabajaban en manufactura que hoy día no lo hacen. Que hoy día están en un supermercado arreglando los cereales, con un salario que es 5 veces menos que el que tenían antes. Y además que votan por Trump por pura pija, y por pura rabia y con razón, porque no fue culpa de ellos. O sea, Estados Unidos en la manufactura no es ninguna maravilla y se está quedando atrás en todo. O sea, respecto a China y al Asia, en inteligencia artificial, en robótica, incluso la cosa de los motores eléctricos, se está quedando atrás. O sea, comparar con Estados Unidos en manufactura no es, digamos, comparar con el más dinámico del mundo, pero ya que estamos comparando con Estados Unidos, igual, vamos atrás. Y los servicios, otra vez, ahí cerquita. ¿Y qué pasó? ¿Por qué partió el gran crecimiento de los fines 80, 90? Primero porque fue la agricultura, la que y acuérdense, agricultura, forestal, piscicultura, es todo lo que se junta en las cuentas nacionales en agricultura. No es solo lechuga y tomate, también salmones y acerrín. Miren cómo cerraba brecha Chile cerraba brecha respecto a Estados Unidos en agricultura. Y el minuto que eso ya se estabilizó, que ya perdimos el oxígeno en eso, ahí partieron ustedes. Ahí, tipo mediados de los 90, partió el gran boom de la productividad de la minería. ¿Y qué pasó? ¿Por qué será que los dos sectores de un dinamismo fantástico, de repente, nuestra especialidad, se le acabó el oxígeno? Y no es que no pase nada, es que de ahí para adelante se crece la misma productividad de Estados Unidos o un poquito menor, porque se empezó a ir para atrás. ¿Por qué no siguió la agricultura para arriba y por qué no siguió la minería para arriba? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo sectores que se pusieron las pilas, que empezó el crecimiento de la productividad, primero la agrícola, la cosa forestal, uno puede pensar lo que quiera de la cosa forestal, pero por lo menos en productividad, pucha, que crecieron. Uno puede pensar lo que quiera de los salmones, porque todas estas cosas tienen problemas por el medio ambiente, pero pucha que no, hubo un crecimiento fantástico de la productividad. Pero ahí llegamos a un plató y ahí nos quedamos. Y en la minería es lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Y esto es lo que le hincho cierta parte del cuerpo a mis colegas economistas en la Católica, en la Chile, me meto en todos los lugares allá, porque esta respuesta no la tiene uno, que no sea la obvia. ¿Qué pasó en la agricultura ahí? Ese era el minuto de pasar de lo extractivo a la agroindustria. Ese era el minuto de pasar del acerrín al aprensado. En la minería, ese era el minuto de pasar del concentrado al fundido, y del fundido al alambrón. Ese era el minuto del empujón, ese era el minuto del cambio de política, ese era el minuto, si hubiéramos sido asiáticos, de adaptarse al cambio que significa ir subiendo en valor agregado. El problema, que uno deja el mercado tranquilito, que haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, no lo hace. ¿Por qué? Porque prefiere el casino financiero, prefiere el caso del mate, hacer acerrín en Argentina, en vez de pasar
de la Senrina al aprensado, porque lo que pasa, el campeón mundial del aprensado es Taiwán. Y competir con los asiáticos no es broma, pues ahí no es como, es jugar con el Barcelona. No es broma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Primero, partir con la inversión de mínimo 3.000 millones de dólares. ¿Me explican? Y 5 mejor. Para hacer un nivel masa crítica y productiva, y podríamos ser mucho más productivos que los taiwaneses porque nos ahorramos el costo de transporte. Lo mismo, las fundiciones se han quedado atrás. ¿Por qué? Por falta de inversión. ¿Usted cree que las fundiciones chinas son más eficientes que las nuestras en cuanto a costo de procesamiento porque son chinos? Además, acuérdense, los salarios chinos, esos que eran baratos, ese es cuento del pasado. Hoy día en Shanghái, el trabajador manufacturero chino gana mucho más que el chileno. No ganará más que usted, pero gana mucho más que el chileno en manufactura, en servicios, en construcción. ¿Para qué decir construcción? O sea, eso que ellos crecen porque es salario barato, olvídense, ese cuento de 30 años atrás. ¿Usted cree que las fundiciones chinas son más eficientes que las nuestras porque ellos vienen de otro planeta? ¿Porque ellos... ¿ah? ¿O porque invierten ellos el 40% del producto? 40% del PIB lo invierten. ¿Nosotros cuánto? ¿Ah? Menos de la mitad de eso. Llegamos al 20%, nos da vértigo. ¿Ah? ¿Cuánto invertimos nosotros en inversión, en investigación y desarrollo? Menos del 1% del PIB. 0,6. ¿Cuánto cree que invierte Corea con investigación y desarrollo? Casi el 5% del PIB. Imagínense la diferencia. Entonces, básicamente, otra vez muestra lo mismo. Que tenemos estas, como los corredores de corta distancia. Tenemos buen pique. De repente nos ponemos las pilas en sectores y tenemos buen pique. Pero a los 500 metros, a los 1000 metros se nos acabó el oxígeno. Porque en ese minuto venía el paso siguiente. En ese minuto venía, en el caso del extractivo, venía la industrialización. Y esa no pasa porque por sí que no. Y una cosa que es importante, que no hay que olvidar, que esto no es nuevo en Chile. Si uno mira el periodo anterior, y esto es una cosa muy interesante, porque es re fácil decir, esto es culpa del neoliberalismo, neoliberalismo. Lo cual es cierto, pero no es toda la verdad. Porque en el periodo anterior, cuando era sustituido de exportaciones, la economía chilena cerrada, hacíamos lo mismo. Mira cómo cerramos brecha en manufactura, el azul. Mira cómo cerramos brecha con Estados Unidos. Por supuesto, los servicios ahí peleándola y las materias primas yéndose para atrás. Porque estaban bastante abandonadas. ¿Y qué pasó ahí? Se nos acabó el oxígeno. ¿Por qué? Porque el año 60 era el minuto para empezar a bajar tarifas. Era el minuto para empezar a abrir la economía. Primero América Latina. Era el minuto para empezar a racionalizar. Imagínense, en Chile habían 11 armadurías de autos, 11, para el mercado chileno. Había una, los viejos se acordarán, los Dodge Dart, que eran los autos más caros de Chile, que hacía menos de 1000 autos al año. 1000 autos al año. Imagínense la irracionalidad de eso. Entonces los 60 era el minuto de empezar a bajar tarifas, de abrir la economía al resto de América Latina, de hacer las reformas con calma, darle tiempo a los agentes a cambiar, a moverse, a ajustarse. En América Latina, en los años 70, 80, las tarifas, todos los países de América Latina bajaron tarifas de más de 100% al 5% en 2 años. Nosotros también. No le dio tiempo a los agentes a ajustarse. En India, las reformas empezaron en el 80. La primera tarifa bajó el 87, 7 años después. 7 años para que los productores se ajustaran. Y solo bajaron primero la de bienes de capital. Y la primera apertura financiera fue el 1993, 13 años después. Le dio tiempo a los agentes, a las industrias que existían, a irse acomodando, modernizando, para cuando se abriera la economía fueran capaces de competir.
Aquí pasamos un periodo sustitutivo que las tarifas llegaban hasta 1000%, que el crédito era tasa de interés negativo, que se hacía cualquier cosa, cualquier calidad, y de repente se abrió la economía de la noche a la mañana. La quebración que quedó ahí fue, pero fantástica, y se acabó la manufactura. En lugar de hacerlo con la cabeza, en lugar de con la... O sea, esto nuestro, de que avanzamos bien, pero nos vamos quedando estancados, no es nuevo. No es nuevo, es algo más intrínseco a nosotros. Esa incapacidad de adaptarse al cambio, de irse transformando. Y para mí, lo básico hoy día es que los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir. Todo el mundo sabe leer y escribir. No son los que no saben aprender. Imagínense la cantidad de gente en la universidad y todo el mundo aprendiendo y cursos. No, para nada. Los analfabetos del siglo XXI son los que no son capaces de desaprender y reaprender de acuerdo a lo que nos va mostrando la realidad, a la necesidad del cambio. Y yo creo que no hay más analfabetos que mis colegas economistas, que siguen repitiendo las mismas cosas que hablaban hace 50 años. Literalmente, las mismas cosas hace 50 años, el mismo discurso oficial que se sigue repitiendo en Chile, como si en estos 50 años no hubiera aparecido China, como si en estos 50 años no hubiera aparecido India, como si en estos 50 años los mercados financieros internacionales no hubieran cambiado totalmente, desde mercados pequeños que apenas prestaban para cosas productivas, al monstruo que son hoy día. O sea, todo el mundo cambia, menos las ideas, menos la forma de ver las cosas, menos la política económica. Nuestro Banco Central haciendo las mismas cosas que hacía en los 80. La falta de política industrial y comercial la misma que había antes. O sea, como les digo, no hay profesión donde hay más analfabeto que la mía. Porque en el sentido que cuando uno piensa con la ideología y no con la cabeza, es claramente el problema. Ahora, básicamente, el problema de América Latina estructural es la falta de inversión, de todo tipo, o sea, la inversión baja. Solo para darle un ejemplo, Brasil, el rojo, la inversión por trabajador en Brasil hoy día es la misma que había en el año 80. Argentina, la inversión por trabajador que había en Argentina hoy día es la misma que había en el 80. México, la inversión por trabajador en México hoy día es la misma del año 80. ¿A quién se le puede ocurrir que uno puede sobrevivir en este mundo con inversión por trabajador estancada por 40, 50 años? Pero ¿a quién se le puede ocurrir eso? Que ese modelo de desarrollo es un modelo que es sustentable. Primero, que da crecimiento, y segundo, cuando lo llega a dar, que sea sustentable. Y como siempre, América Latina, Chile, un pelito mejor. La inversión por trabajador nuestra es el doble de lo que era el 70. Mientras tanto, la coreana es 10 veces más grande, la taiwanesa es 10 veces más grande, la hindú es 12 veces más grande, la china es 26 veces más grande, 26 veces más grande. Mientras que nosotros logramos duplicarnos, ellos crecieron 26 veces, India y otros países 2 dígitos, 11, 12, 13. Corea, Taiwán, casi 10. O sea, no es tan difícil darse cuenta de lo que pasa. ¿Y por qué? Porque lo que es intensivo en inversión es el paso siguiente. Lo que es incentivo en inversión es el procesamiento de la materia prima, es pasar del MD, de la acerrina al aprensado, del concentrado al fundido y al hambrón. Entonces ahí cuando nuestras corporaciones prefieren hacer cualquier cosa menos nada. Entonces lo que hemos hecho en Chile es construir una economía dual. Mire cómo ha crecido la productividad de la minería del 50 hasta hoy día. Estos son pesos del 2005. Mire cómo ha crecido. Igual aquí, tampoco siguió para arriba, pero en fin. Mire cómo está el resto de los sectores. La manufactura ahí un pelito más porque es tan chica que lo poco que quedó tiene un poquito de crecimiento productivo. Y la agricultura, el último, el negro, que partía casi de cero, y que eso ya
acuérdese que agricultura y minería son, cuando comparado con Estados Unidos, donde más hemos cerrado brecha. Entonces lo que pasa es que tenemos una economía dual. Con ustedes, pero así, si fuera maratón, ya van en el kilómetro 30 y el resto va en el kilómetro 5. Entonces una economía así no... O sea, porque el motor de crecimiento, todas las economías que funcionan es porque el motor de crecimiento, en este caso el cobre, el forestal, tiene capacidad de arrastrar al resto de la economía. En Chile somos como si tuviéramos un auto con un motor fantástico, el cobre, pero que no tiene embriague ni caja de cambio el auto. O sea, el motor da vuelta en banda. No sabemos transmitir la energía del motor a las ruedas. Lo característico de un modelo de desarrollo donde el sector primario es el motor del desarrollo y que sea capaz de arrastrar al resto de la economía. ¿Y cuál es el gran enlace? La manufactura. Cuando se empieza a procesar la materia prima, cuando se empieza a avanzar en esa línea, sube la manufactura, suben los servicios, porque la unidad de producto manufactura tiene mucho más consumo de servicio que la unidad de construcción o lo que sea. Entonces, esa economía dual no llegará a ninguna parte. Ningún país del mundo se ha desarrollado con economía dual, ni uno. Entonces, si uno mira a todo el mundo, entonces, ¿cuál es la característica nuestra? Y América Latina en general. Si uno hace algo muy simple, que se llama la electricidad de empleo, se divide cuánto crece el empleo por cuánto crece el PIB. Si es 1, significa que el empleo crece a la misma velocidad que el PIB. Si es medio, que el empleo crece a la mitad de la velocidad del PIB. Eso es todo. Mira América Latina, promedio 1. Con Venezuela 5, porque es puro creciendo el empleo y el producto se está yendo, usted sabe dónde. Y Ecuador, que tiene 2 y tanto, pero nosotros estamos ahí casi en el 0.78. No hay ningún otro país del mundo que haga eso, ni uno. Si uno mira el Asia, los más desarrollados del Asia, que es Corea, Taiwán, Hong Kong, es 0.3. 0.3. Si uno mira los países de segunda generación asiáticos, Tailandia, Malasia, Indonesia, ahí están llegando al 0.5. O sea, el empleo solo crece a la mitad que lo que crece el PIB. Si uno mira los nuevos asiáticos, China, Vietnam, India, 0.3, 0.2. Si uno mira Sudáfrica, 0.5. Y si mira los países desarrollados, 0.2, 0.3, 0.4. ¿Y por qué? Porque no hay nadie más dual que nosotros. Este produce mucho crecimiento y empleo, esto no produce ni un crecimiento, pero escucha que produce ni empleo. Imagínense los servicios chilenos, la capacidad de creación de empleo que tienen. Entonces, si uno mira la economía mundial, llegamos a este gráfico. Unos 5 minutos más. Llegamos a este. ¿Qué es lo que hago en este gráfico? Perdón, ahí está en castellano. El crecimiento del empleo y la productividad mundial del 80 al 2000. Perdón que no cambié los... Iba a cambiar los gráficos aquí, pero el sauna está demasiado rico, así que no tuve mucho tiempo. Pero ahí están por lo menos escritos. Crecimiento del empleo y productividad del 80 hasta hoy día. ¿Qué pasa? Ese punto negro del medio es el promedio mundial. En el mundo, en este periodo, el empleo, que el horizontal es empleo, creció al 1,6 más o menos. Y en productividad, que el vertical, por pura coincidencia, también es 1,6. 1,5, 1,6. No tiene por qué ser igual. Eso significa que desde el 80 hasta hoy día el mundo creció, el PIB mundial creció 3,5, 3,6. Mitad fue por empleo y mitad fue por productividad. ¿Ok? Entonces ese punto negro de ahí, el mundo. Entonces eso genera 4 cuadrantes, el 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el cuadrante 1? El cuadrante 1 son los países que crecen en empleo menos que el promedio y en productividad menos que el promedio. 1 son los países que no les dan ni en productividad ni en empleo. ¿Y cuáles son los países ahí? Los geriátricos. Estados Unidos, Europa, todo lo de la OECD.
Están todos ahí. Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, todo. Este es el promedio de la Unión Europea. O sea, los países geriátricos son los que andan peor. Y ese otro cuento, que yo también trabajo mucho, que en el fondo ellos han sido incluso más incapaces que nosotros de pelearle al Asia. Porque ellos partieron mucho más adelante que ellos. Nosotros partimos un poquitito más adelante nomás. Pero nos pillaron al tiro y nos pasaron. Pero los países europeos, hoy día, Alemania, cuando China empezó a industrializarse, es decir, le vendía maquinaria como tonto. Hoy día al revés, hoy día China es el que le manda la tecnología a Alemania. Entonces los países geriátricos, que les llamo yo, son los que no crecen ni en empleo ni en productividad como el promedio del mundo. ¿Y quién está en el cuadrante 2? ¿Qué pasa en el cuadrante 2? Se crece más empleo que el promedio, pero menos productividad que el promedio. ¿Quién está ahí? Solo América Latina. En el cuadrante 2 son puros países de América, nadie más. Países que somos fantásticamente capaces de crear empleo, pero fantásticamente incapaces de crear productividad. De hecho, el promedio de América Latina es prácticamente cero, la productividad del 80 hasta hoy día. El trabajador promedio de América Latina hoy día produce prácticamente lo mismo que producía en el año 80, 40 y tantos años más atrás. Chile, para variar, es que está mejor, pero igual bajo el promedio de productividad mundial. O sea, Chile produce mucho empleo, 2,7 por ahí, y como el crecimiento de la población es un y tanto, se acabó, hace 10, 15 años atrás, se acabó el trabajo. O sea, pucha, que costaba encontrar un trabajador de bajo ingreso y de baja calificación. Claro, si las familias pobres pasaron de tener 10 hijos a tener 8, después 6, 4 y 2, la oferta de mano de obra barata empezó a caer. Y de repente una empleada doméstica, en vez de un salario mínimo, eran 2, y de 2 eran 3. Y el trabajador de la construcción de 1 pasó a 1,5, 1,5 pasó a 2. Y el trabajador agrícola pasó a 1,5, 2. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Lagos con Eizaguirre a petición de los empresarios? Abramos la inmigración. Claro, si hemos llegado a un momento crucial para nuestro desarrollo. Si uno mira Europa, era lo que pasó en Europa en los 50. Habíamos pasado un mercado laboral en que los trabajadores tenían que competir por empleadores. Pasamos un mercado laboral en que los empleadores tenían que competir por trabajadores. Ese sí que es signo de desarrollo. Ese sí que era signo de desarrollo. Porque cuando empiezan a subir los salarios, no queda otro que subir productividad. La única forma de pagar esos salarios. No hay mayor incentivo para el crecimiento de la productividad que suba los salarios. No hay. La construcción sí tiene que pagar 2 salarios mínimos, 2,5, en vez de 1, 1,5 que paga hoy día. Hubiera tenido que haber subido la productividad. Y no, pues, o sea, aquí la ley del menor esfuerzo. Como se dice en inglés, la fruta la alcanza en la mano nomás, pues la otra está muy lejos. Se abrió 1 millón de inmigrantes. Y esto no es xenofóbico. Yo vi en Inglaterra, el país más diverso, racial, cultural, religioso del mundo. Y no le cuento lo entretenido que es. La mejor parte de Inglaterra. Mi amigo el alma es un hindú sikh que anda con su turbante y su barbita ahí. Amigo del alma, hermano. O sea, esto no es una cosa xenofóbica. Lo único que estoy diciendo desde un punto de vista económico. Habíamos pasado a un mercado laboral en que empleados habían pasado toda su vida compitiendo por empleadores. Habíamos pasado a un mercado laboral en que empleadores tenían que ir a pelear por empleados. Y ahí empezaba a subir los salarios. Y como suben los salarios, tenía que subir la productividad. Y como sube la productividad, tenía que subir la inversión. Y como subía la inversión, tenía que subir la absorción tecnológica. Tenían que ponerse las pilas. No, eso aquí en Chile no. O sea, ni siquiera cuando el mercado empieza a forzar la diversificación económica, ni ahí siquiera se hace. No solamente el Estado era incapaz de tomar las políticas para diversificar nuestra economía,
sino cuando el mercado lo hacía solo por necesidad, porque simplemente las familias pobres tenían menos hijos. Y como tenían menos hijos, entraban menos gente al mercado de trabajo barato y poco calificado. Porque con la falta de movilidad social que hay en Chile, solo las familias pobres producen trabajadores pobres, trabajadores baratos. Entonces, en el minuto que el mercado funcionaba al lado nuestro, el mercado empezaba a mejorar la desigualdad, el mercado empezaba a subir salario, el mercado empezaba a hacer que la productividad subiera. No, abramos la frontera y traigamos cuanta gente posible, cosa que otra vez en la construcción se paga salario y medio, mínimo y medio con suerte. Cuando el empleado doméstico otra vez se paga 2, en la agricultura otra vez están al salario mínimo, estamos de vuelta a lo mismo. Otra vez los empleados compitiendo por empleadores. O sea, básicamente lo que hizo la inmigración fue darle oxígeno a que nos quedáramos en el 2. Porque lo que hacía la escasez de mano de obra barata nos forzaba a pasar del 2 al 3. Eso es lo que hacía por fuerza de mercado. Porque empezaba a subir salario. Y sube salario que sube productividad. Y no hay otro. Pero no, pues eso aquí no. Entonces en el 2 son puro América Latina. Y en el 3, que el cuadrante que todo el mundo le gustaría estar. Creo que el cuadrante 3 se genera más empleo que el promedio y se crece más rápido en productividad que el promedio. Esos son los choros, esos son los que avanzan, esos son los que cierran brecha, esos son los que rompen la trampa de ingreso medio. ¿Y quiénes están ahí? Puro asiático, lo que yo llamo N1, Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong, lo que yo llamo N2, Tailandia, Malasia, Indonesia, y los N3, que son China e India, mira dónde van. Con crecimiento del empleo parecido al mundial, pero mire la productividad. Nosotros estamos en 0 o 0,2, ellos están en 5. Y China está en el casi el 6. Entonces, básicamente, nuestro modelito es un modelo dual, en que no se hace, en que incluso los sectores de alta productividad, como ustedes, empiezan a flaquear. ¿Por qué? Porque no se sigue industrializando. La astilla madera se empieza a flaquear porque no se industrializa. Entonces, un modelo dual que además empieza a fallar, porque ¿cuánto más puede dar? ¿Cuánto más puede dar? Entonces nos quedamos trancados en el segundo cuadrante. Y entonces, ¿qué pasa cuando Chile se pone las pilas? Pasamos del Chile 1, que llamo aquí, que fue del 80 al 86, el periodo de Chicago, un periodo desastroso, con empleo alto pero productividad negativa, crecimiento de la productividad negativa. De repente, en los fines 80, 90, el Chile 2, mire cómo pasamos al cuadrante 3. Fantástico. Pero se nos acabó el oxígeno. ¿Y qué pasó? La fuerza de gravedad nos trajo de vuelta al 2. Y eso es lo que pasa en América Latina, cuando por alguna razón se ponen las pilas, se va al 3, pero una vez en el 3 se vuelve al 2. Pero vaya usted a decirle a ver si algún país asiático volvió al 2. A ver si la India, cuando pasó el 3, si no fue capaz de quedarse en el 3. Cuando China pasó el 3, si no fue capaz de quedarse en el 3. Cuando Vietnam pasó el 3, a ver si no fue capaz de quedarse en el 3. Y Malasia, y Tailandia, en Indonesia, claro, pero Indonesia hace 3 años atrás, cuando una situación parecía a nosotros, ley del Estado. Ni un recurso natural más se exporta a Indonesia, y le dio un periodo poquito, a menos que ese producto natural sea industrializado. ¿Cómo reclamaron las multinacionales? Ni lloraban. ¿Se acuerdan de la telenovela? Los ricos también lloran. Son los que más lloran. No le cuento cómo lloraron las multinacionales. Si no les gusta, váyase a otro lado. Si ese es el gran problema, o sea, la gran ventaja nuestra, los recursos naturales. Si los recursos naturales no están en todas partes del mundo, también concentrados geográficamente. Cobre hay en 5 partes y se acabó. El litio en 3. ¿Qué estamos haciendo con el litio nosotros? Lo mismo el cobre. Indonesia,
país que en muchas otras cosas es un desastre. La ley muy clara. De aquí nos sale un producto natural que no esté industrializado. Si no les gusta, váyase a otro lado. Si les gusta, quédese aquí feliz, pero me industrializa el sector exportador. Mire la política industrial para fácil. Mire lo fácil de la política industrial. Clarísima. Sin duda de nada. ¿Ah? Pero vaya a hacer eso aquí en Chile. Entonces, y ya nos queda poco, perdonen la hora. Esto básicamente para mí es como un poco el resumen de lo que estamos hablando. Porque hay dos formas, hay dos capitalismos aquí. Porque, ¿qué es lo que es el capitalismo al final de cuentas? ¿Ah? La desigualdad no la inventó el capitalismo, la desigualdad era igual en el modo de producción feudal. Los mercados no lo inventaron los capitalistas, los mercados existen hace 5.000 años, el capitalismo hace 300. ¿Cuál es la especificidad del capitalismo? ¿Qué fue lo que el capitalismo aportó al desarrollo económico mundial? La competitividad. No es que sea el mercado, tiene que ser mercados competitivos. ¿Y cuál es el secreto del mercado competitivo? Que el que no corre queda fuera. El que no invierte se queda fuera del mercado. El que no innova en productos se queda fuera del mercado. El que no sube salario se queda sin trabajadores. O sea, la competencia es lo que fuerza a los capitalistas a que lo que se llevan de la torta, una parte importante tiene que volver a la economía en forma de inversión privada. Eso es lo único que diferencia el capitalismo de los sistemas antiguos. Que no es que los ricos se lleven más de la torta de lo que se llevan antes, para nada. Lo mismo, o menos incluso. Lo que pasa es que una proporción mucho más alta de aquella parte que se llevaban de la torta tiene que volver a la economía en la forma de inversión privada. Y no porque sean samaritanos, no porque sean simpáticos, no porque sean iluminados, no. Es porque si no lo hacen en mercados competitivos, ¿quién fuera al mercado? Es como Alicia en el País de las Maravillas. Para estar parado hay que estar corriendo. El que no está corriendo ni siquiera está en el mismo lugar parado. Eso es la competencia. Entonces, claro, nosotros inventamos un capitalismo sin competencia, o sea, ni tonto. Miren cualquier sector productivo chileno, 2 o 3 productores manejan todo. Miren la farmacia, lo que quieran. Y inventamos el capitalismo sin competencia, un capitalismo sin compulsiones. Entonces no solamente los ricos se llevan todo lo que se llevan del ingreso, sino que devuelven mínimamente a la economía. Entonces miren lo que hago en este gráfico muy simple. Esta es América Latina. Más o menos 1/3 de lo que se llevan el 10% más rico, 1/3 de lo que se lleva el 10% más rico, vuelve a la economía en la forma de inversión privada. ¿Qué pasa en el Asia? En Corea es 1. El 10% más rico se lleva el 23% del ingreso y la inversión privada de este periodo 23% del ingreso. Todo lo que sale se lleva el 10% más rico, vuelve. ¿Cómo creen que la Samsung invierte 160.000 millones de dólares en los próximos 2 o 3 años? Porque todo lo que se lleva el 10% más rico vuelve a la forma de inversión. Y miren aquí donde está Singapur, está en el 75, 80, donde está Malasia, que está ahí en el 80, Tailandia, el más flojito, que está en el 70, China, que está ahí por el 80, Vietnam por el 75, India por el 80. ¿Ah? Aquí hay 2 tipos de capitalismo. Si el problema de Chile no es que haya solo que haya brechas sociales, imagínense, solo de imaginación, no lo estoy proponiendo, imagínense que el 10% más rico se llevara lo mismo que se lleva en Chile, pero que invirtiera el 80% de lo que se lleva. Estaríamos hablando de otro país, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de uno que no solamente crece, sino que crece en forma sustentable. Estaríamos hablando de uno donde se industrializa el cobre, se industrializa la madera, se industrializa el agro. O sea, aquí estamos en el peor de los 2 mundos, donde el 10% se lleva mucho más que en el Asia
pero invierte una proporción mínima de lo que se lleva productivamente. El resto ese tercio se va ahí al casino financiero y el otro tercio a consumo suntuario. Entonces imagínense, aunque fuese igual de desigual, que no es lo que yo quisiera, para nada, pero que por lo menos invirtieran el 70-80% de eso en vez del tercio. Estaríamos hablando de otro país, ¿no? Entonces, la pregunta del $1.000.000 es cómo pasamos de este equilibrio a este otro equilibrio. Y hay una cosa que es cierta. No vamos a pasar de este equilibrio, porque este es un equilibrio estable. Aquí yo no veo nada dentro de nuestra economía que como que agite para que pasemos de aquí para allá. Nada. Esto es un equilibrio estable y esto es un equilibrio estable. Hay equilibrios múltiples que se llaman economía. Entonces la pregunta del $1.000.000 es cómo pasamos de ahí para allá. ¿Ah? ¿Cómo pasamos del equilibrio nuestro, bien mediocre, donde el 10% más rico, cuando mucho, invierte el tercio de lo que sea, al equilibrio asiático, donde el 10% no solo se llama menos, sino invierte el 70, 80, 90, Corea ya se le pasó la mano, el 1, el 100. ¿Cómo pasamos de aquí para allá? Hay una cosa que es cierta. Eso no pasa por obra y gracia de la mano invisible. Eso no pasa por obra y gracia del mercado. Eso no pasa por obra y gracia de la voluntad de los Luxi, ni los Mate, ni ninguno de los grupos corporativos chilenos. No. Pasa porque tiene que pasar. Porque o ganan plata haciendo algo útil, o mejor, que siguen a otra cosa. Entonces ahí hay que poner control de capital, ahí hay que poner políticas públicas, por ejemplo en el cobre. Por favor, si no sale usted, ¿de quién va a salir? Un royalty diversificado, diferenciado, 40% al concentrado, 20% al fundido, 0 al alambrón. Si no sale usted, ¿de quién va a salir? Obviamente, ojalá que todo el sector cobre fuese público y todo se nacionalizara. De eso no vamos a discutir, pero ya que entre medio, por lo menos que haya un royalty diferenciado, porque además el royalty, y perdonen que estoy tomando mucho tiempo, pero el royalty no es un impuesto, es esa de las mentiras que más dan vuelta por el mundo. Les contaba el otro día a un grupo de amigos aquí, imagínense yo tuviera 10 hectáreas aquí cerca, que alguien me las regalara, y tuviera 10 hectáreas agrícolas, y como no tengo idea de hacer nada agrícola, hago un contrato con el vecino, un contrato de mediería. Yo pongo las 10 hectáreas, usted me pone el tractor, los trabajadores, la semilla, el fertilizante, el pesticida, y a final de año nos vamos a media. Eso es el royalty. Nosotros, los chilenos, somos dueños del cobre y la roca. Hasta la constitución que tenemos, por ilegítima y tramposa que sea, esa constitución dice que los recursos naturales pertenecen a todos los chilenos y no se pueden vender ni regalar, son de todos los chilenos. Si el Tribunal Constitucional sirviera para algo, si el Tribunal Constitucional sirviera para algo, tendría que aclarar eso inconstitucional, porque es inconstitucional que se regale la renta de los recursos naturales. Ustedes saben la cifra, ¿cuánto se llevaron las privadas, las multinacionales del cobre privado durante el periodo del superciclo? Solo en renta, no en utilidad operativa, solo en renta. Un grupo de la Chile lo calculó, $120.000 millones. 120.000 millones de dólares de pura renta. Lo que ahí habría que hacer un royalty, que no es más que un sistema de mediería. Yo pongo el cobre, usted pone los tractores, las palas, las chancadoras y las piscinas, o los ácidos, y yo pongo el cobre, pues ya a final de año nos vamos a media. Y no tiene por qué ser 50-50, puede ser 40-60 o 60-40, dependiendo del precio del cobre y qué sé yo, qué sé cuánto. Eso es el royalty, es un sistema de mediería. Nosotros, los dueños del cobre, ponemos cobre, usted pone los tractores, las palas, los chancadoras y qué sé yo. Pero mientras eso no se haga, primero no hay recursos públicos ni para tener educación decente, ni salud decente, ni eso, y por otro lado el sector cobre jamás se va a industrializar.
Lo mismo en el aserrín. Si usted exporta aserrín, paga 20% de impuestos. Si usted exporta el aprensado, 0. A ver si no lo van a hacer. Si eso es lo que la competencia no hace, porque ya que aquí no hay competencia, lo tiene que poner el Estado. Eso es el secreto asiático, donde la competencia no funciona por cualquier razón y los capitalistas no están forzados a invertir, a innovar, a transformar. Hay que entrar el Estado con políticas industriales, políticas como el royalty diferenciado. Ahora, si eso no sale a usted, no va a salir de nadie. Yo vengo hablando hace 30 años de esto y no me escucha nadie. O sea, o sale de alguien que tenga el músculo que tiene usted, o no sale. O sea, el royalty diferenciado es el secreto, es la forma cómo se va a industrializar el cobre. Y mientras no haya royalty diferenciado, olvídense de industrialización del cobre. Mientras no haya royalty diferenciado en las forestales, olvídense de que haya algo más que aserrín. Y un mínimo chiquitito de deporte que están haciendo otras cosas. Y la pulpa, seguir siendo pulpa tercera, para papel de diario. No va a pasar ni siquiera pulpa segundo, ¿para qué decir de pulpa primera? Igual el agro no se va a industrializar. O sea, en el fondo ahí viene la política, porque hay que básicamente forzar que pasemos de este equilibrio estable a este. Y aquí, 2 minutos termino. Perdone que esto pareciera complicado, pero no es para nada complicado. Aquí hablo de productividad y complejidad económica. Por complejidad económica, imagínense diversificación de la economía. Nada más. No es que haga cosas difíciles, sino esto es un indicador que inventó el MIT y Harvard, donde un chileno fue ahí el cerebro que lo hizo. Un índice para medir eso. La línea negra es el promedio mundial. O sea, si uno gana... y perdonen que el PIB en logaritmo, olvídense de eso, no, es una transformación monotónica. Esto no es para hacer trampa. El orden es el mismo. Simplemente ayuda a la econometría. Eso es todo. Entonces, el negro es donde uno debería estar. Por ejemplo, si uno gana como Chile $13.000 por habitante, debería estar ahí donde está el negro. Si uno gana 50, debería estar ahí. Si uno gana 1.000, debería estar en el negro. Eso, el negro nos da el promedio, pero un promedio que va cambiando porque depende cuál es el lugar esperado dado el ingreso por habitante. Y mira dónde está Chile. Es uno de los 2 o 3 países del mundo que está más bajo de donde debería estar desde el punto de vista de diversificación productiva. La distancia entre Chile y donde debería estar, que esa brecha de ahí, prácticamente nadie en el mundo, nos compite Botsuana. ¿Y sabes lo que exporta Botsuana? Diamantes. Esos son nuestros competidores. No hay nadie, prácticamente nadie en el mundo, que esté tan poco diversificado su economía de lo que debería estar que Chile. ¿Y eso usted cree que pasó porque los chilenos nos falte coco, que nos falten ganas, que no sepamos hacer las cosas, o porque los incentivos no están? Y además incentivos, acuérdense que es lo que obliga. En el capitalismo nada se hace por voluntad propia, todo se hace a la fuerza. Si hay competencia, si no invierte se queda afuera. Entonces hay que invertir, pero a la fuerza. Entonces, si hay royalty diferenciado, el que no exporta alambrón tiene que pagar el royalty que tiene que pagar. El porfiado que sigue exportando el concentrado tendría que pagar 40% del valor. Lo que hizo Balmaceda, pues, el único presidente de Chile que entendió algo de economía. El presidente Balmaceda. Bueno, mire lo que le pasó también, por pensar demasiado economía. El punto es que no hay economías que estén más poco diversificadas respecto de lo que debería estar que Chile. Y eso ya no puede ser más obvio en este gráfico. Y aquí termino, prometo. Básicamente el mismo, pero ahora tienen dólares normales. Saco los logaritmos para no enredar. Ahí tenemos Chile. Y tenemos básicamente 2 horizontes. Hay como 2 horizontes que nos podían ayudar a orientarnos.
el Nueva Zelanda, Canadá, Australia, porque estamos hablando de países ricos en materias primas, hay que hacer las cosas como los asiáticos, pero nos tenemos que mover hacia donde nos conviene, que es industrializar materia prima. ¿Y cuál es el secreto? ¿Y qué es lo que hace Nueva Zelanda, Canadá y Australia? Básicamente industrializa el sector exportador. Pero aquí está el otro, que ya sería pedir demasiado, los Suecia y los Finlandia. ¿Qué es lo que hicieron Suecia y Finlandia? En los años 60, nuestro sector exportador de forestal era idéntico al finlandés. Exportábamos astilla, madera y pulpa tercera, papel de hierro. ¿Qué hacía Finlandia? Astilla, madera, pulpa tercera. Al 70, Chile, pulpa, madera, astilla, madera, o sea, astilla, madera, pulpa tercera. ¿Qué hacía Finlandia? Ya estaba en pulpa primera, cartón, papel, y empezaba a producir el aprensado. Para el 80, ya Finlandia tiene una industria mueble fantástica. Hoy día, campeón mundial para hacer maquinaria, para hacer astilla, madera y para hacer pulpa tercera. Entonces Chile, seguimos con astilla, madera y pulpa tercera, pero con maquinaria finlandesa. Eso es la única diferencia. O sea, en el fondo, el gran secreto de los nórdicos no es solo que industrialicen el sector exportador, sino que se pasan para allá y empiezan a producir la maquinaria y la tecnología necesaria para industrializar el sector exportador de ellos y de otros. Y hoy día Finlandia es el exportador, en términos relativos, más grande maquinaria para la industria forestal del mundo. Entonces, la diferencia entre Canadá, Nueva Zelanda y Australia con los nórdicos, y que los nórdicos están harto más arriba en diversificación económica, es por eso, porque Nueva Zelanda, Canadá y Australia industrializan, pero venden ahí nomás, pero siguen usando maquinaria externa y qué sé yo, mientras que los nórdicos no. Entonces, bueno, pero por lo menos la productividad nuestra, que es 20 a 22 mil dólares, la de Nueva Zelanda es 55 y la de Canadá y Australia 70. O sea, aunque sigamos solo el modelito Nueva Zelanda, Canadá, Australia, pucha que tenemos gran espacio. Y esto es un poco lo que les contaba, la trampa al ingreso medio. Miren ahí en el medio, no hay nadie, está puro Corea. Miren el medio, aquí está lleno el pelotón de la maratón, aquí son los que van adelante, pero aquí al medio no hay uno. Ahí está el tejado de vidrio, ahí es donde estamos nosotros. Entonces, por lo menos, los horizontes, hay que hacer las cosas como los asiáticos, pero los horizontes es, solo industrializamos y por primera etapa, perfecto, porque ya es bastante mejor de lo que estamos. Imagínense que la productividad de estos países es 3-4 veces la nuestra. Y claro, si después nos seguimos poniendo las pilas, nos pasamos al nórdico. Pero básicamente a lo que voy es que no hay dónde perderse de que en el sistema que tenemos ahora, y ya no puede estar más claro en este gráfico, en el primero donde partimos, ya no puede estar más claro de que llevamos 70 años marcando el paso. 70 años marcando el paso, o sea, como que ya no puede ser más obvio que hay que hacer reingeniería. Y la reingeniería es romper el vidrio, el tejado de vidrio que nos tiene en la trampa del ingreso medio. Y ahí o industrializamos el cobre, royalty, o industrializamos la madera, royalty y otro incentivo, o industrializamos el agro y desarrollamos la manufactura que industrializa el sector exportador, o bueno, yo en 10 años más no voy a estar aquí, pero en 10 años más cuando esté vamos a estar en el mismo puentecito. Vamos a seguir dando botes. En el sentido de no es que no pase nada, pasan muchas cosas, pero lo que pasa es que pasan en pocos sectores, economía dual, y donde pasa, como promedio, seguimos de la misma distancia de Estados Unidos y de la frontera productiva. Más o menos por el 40, 45, en el 45%. Y miren los países asiáticos, como van como petardo para arriba. Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? ¿No es cierto? No hay ninguna razón por qué no nosotros. Gracias y perdonen la hora.